Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos entonces a esta charla del día de hoy. Vamos a hablar del tema de insuficiencia venosa, haciendo énfasis sobre todo en su epidemiología y el tratamiento no quirúrgico. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, yo soy residente de medicina vascular y todo lo que queda del resto del mes de enero vamos a estar hablando entonces de diferentes temas relacionados con la insuficiencia venosa. Lo que les traigo para el día de hoy, vamos a hablar de algunos aspectos, algunas generalidades. Vamos a hacer énfasis en la epidemiología y vamos a tocar algunos estudios locales que hablan del impacto de esta enfermedad en nuestra población. Hablaremos de los factores de riesgo, fisiopatología, como la presentación clínica y su clasificación. Tocaremos algunas cosas sobre el diagnóstico y haremos un énfasis muy especial entonces en todo este tratamiento no quirúrgico de la insuficiencia venosa. Hablemos entonces de la generalidad de esta patología. Es que la insuficiencia venosa es una condición progresiva que se caracteriza por una disfunción del sistema venoso de las extremidades inferiores. Esto incluye un espectro de anomalías que pueden ir desde venas reticulares, telangiectasias, hasta llegar a venas varicosas, edema, cambios tróficos y manifestaciones ya más avanzadas como las úlceras venosas. La fisiopatología principal de lo que es la insuficiencia venosa crónica está dada entonces por la hipertensión venosa sostenida. Eso es desencadenada por el reflujo, por obstrucción venosa o por insuficiencia de las venas musculares. Hay algo muy importante y es que la enfermedad venosa crónica suele confundirse con la insuficiencia venosa crónica. Sin embargo, por definición estricta, la enfermedad venosa crónica abarca la totalidad de los trastornos venosos, mientras que la insuficiencia venosa crónica denota las formas más avanzadas de los trastornos venosos, el edema, las manifestaciones cutáneas, la hiperpigmentación, las úlceras venosas, y todas esas manifestaciones que vamos ahora a ver según la clasificación del CEAP, que va de entonces esa insuficiencia venosa desde C2 en adelante. Entonces tenemos algo muy importante y es que la insuficiencia venosa no es solo un problema estético. La insuficiencia venosa tiene unas consecuencias muy importantes. Esta nos va a aumentar el riesgo de eventos trombóticos venosos, pero algo más importante aún y es que esta insuficiencia venosa puede llevar a unas limitaciones de la función diaria de los pacientes y la afección que tiene sobre la calidad de vida es muy impactante. Entonces, por eso es una patología a la cual se le debe prestar mucha atención y a la cual se debe hacer un buen énfasis tanto en su diagnóstico como en su manejo, porque el impacto sobre los pacientes y su calidad de vida es muy importante. Hablemos entonces de la epidemiología de la enfermedad y es que la epidemiología es muy variada dependiendo entonces desde de dónde se lea la literatura, porque obviamente puede variar entonces desde la región donde se esté estudiando y tenemos que esa insuficiencia venosa puede afectar entre el 1 y al 17% de los hombres, pero quienes se ven más afectadas realmente a nivel mundial son las mujeres, que puede llegar hasta el 40%, dependiendo obviamente de las regiones. Hay unas regiones del mundo donde puede inclusive tener prevalencias más altas, inclusive superando el 60%. Y algunos datos dicen que los países industrializados o desarrollados tal vez pueden tener como más riesgo, donde vemos entonces que es una población más longeva, tal vez más sedentaria, eh, que estas patologías pueden contribuir a un mayor factores de riesgo. Sin embargo, reuniendo y haciendo un análisis de los diferentes datos epidemiológicos, vemos que sumando varios países de Latinoamérica, podemos llegar entonces que en Latinoamérica tenemos una prevalencia de la enfermedad alta que puede llegar inclusive casi hasta el 69%. De ahí tenemos que epidemiologías como en Europa Occidental puede llegar hasta el 40.5%, en los Estados Unidos puede llegar al 35% y en Asia y en África son tal vez los lugares donde menos se registra este tipo de condiciones, llegando hasta un 15 o un 10% respectivamente.
y obviamente dependiendo de la región de Asia donde se evalúen. Pero algo también muy importante, y como lo vengo mencionando, es que hay unas diferencias importantes, y es que es una condición clínica que afecta en su mayoría a las mujeres, que afecta a mayoría y que va afectando a medida que pasan los años. Entonces, como vemos en estos datos estadísticos, vemos que quienes son más afectadas por esta enfermedad son las mujeres, pero a medida que van pasando los años, es una condición que se va volviendo mucho más prevalente entonces a medida que pasan los años. Otra condición importante y es, vamos a evaluar entonces la epidemiología y qué datos tenemos a nivel local. Y entonces tenemos este estudio, es un estudio realizado aquí en la ciudad de Medellín, un estudio de pacientes que tenían enfermedad venosa crónica, donde se evaluaron entonces el objetivo principal era describir el perfil epidemiológico de estos pacientes tratados con varices en una clínica especializada aquí en la ciudad de Medellín, una clínica eh, eh, de, pues, de cirugía vascular. Se evaluaron entonces 1.136 pacientes atendidos entre 2019 y 2020. Vemos que los datos, y como venimos mencionándolo, la mayoría de las pacientes eran mujeres, llegando casi al 80% de toda esta población, y un 20% eran hombres. La mayoría tenían una edad promedio de unos 53 años. Cuando evaluaron, entonces quisieron evaluar diferentes condiciones clínicas, como por ejemplo los síntomas, que era la clasificación CEAP, que ahora la hacemos énfasis en ella, el índice de masa corporal, los antecedentes familiares y las complicaciones. Vemos que y vemos que en esta población la mayoría de los síntomas que se venían presentando eran, por ejemplo, el dolor, el cansancio, la sensación de ardor. También esta población se encontraron que tenían úlceras y también se presentaban trombosis superficiales como las complicaciones entonces más frecuentes en este estudio. La mayoría de los pacientes fueron clasificados entonces en una clasificación de CEAP de 1, 2 y 3, siendo 3 veces hasta el edema. Y el índice de masa corporal, vemos que más del 50% de esta población tenía entonces sobrepeso o tenía obesidad. Entonces es un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Y un dato muy, muy importante, y es que los pacientes en este estudio, la gran mayoría, casi un 70%, tenían algún antecedente familiar de tener entonces varices en la familia. Las complicaciones principales reportadas en este estudio fueron la presencia de las úlceras activas, las trombosis de venas superficiales y la varicorragia. Entonces son datos importantes a la hora de tener en cuenta. Este es otro estudio, es un estudio epidemiológico que evalúa entonces todos estos desórdenes venosos y factores de riesgo en amerindios nativos en Verachami, realizado aquí en Antioquia. Fue un estudio entonces donde se quería evaluar la prevalencia de los factores asociados entonces a estos desórdenes venosos en esta comunidad en Verachami. Se hizo un estudio transversal, se tomó una muestra aleatoria y en total se evaluaron 488 participantes con una ecografía venosa para el diagnóstico de recopilar entonces datos sociodemográficos, comportamentales y antropométricos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Es que la prevalencia entonces de los desórdenes venosos en esta población, vemos que los pacientes tenían una insuficiencia crónica alrededor de un 0,8%. Algunos como manifestaciones principales tenían las varices. Vemos que los segmentos afectados en su mayoría eran entonces las venas superficiales, inclusive encontraron afecciones de perforantes, el sistema profundo y la presencia de telangiectasias. Y lo más importante son estos datos entonces demográficos que encontraron en esta población afectada. Es que la edad tal vez fue el factor relevante más importante de los encontrados para insuficiencia venosa crónica. El sexo femenino sigue siendo entonces el más prevalente como en esta enfermedad en estos pacientes, y tenía este sexo femenino, tenía mayor prevalencia tanto de telangiectasias como varices. La paridad también, tener más de 4 hijos, se asoció entonces a tener telangiectasia. Las mujeres presentaban una mayor prevalencia de telangiectasias y varices
que de varices, mientras que en los hombres fue todo lo contrario. Los hombres tenían más varices que telangiectasias. Y algunos datos, pues como específicos, vemos que las afecciones de las venas superficiales y la presencia de varices está correlacionada más con la edad avanzada, grasa abdominal y antecedentes familiares, mientras que compromisos más profundos hablaba de una edad más avanzada y tener como, por ejemplo, atrofia a nivel muscular, de atrofia muscular. Entonces, teniendo en cuenta estos datos epidemiológicos importantes y muy relevantes, pasemos a los factores de riesgo. Y es que, como venimos mencionando, existen diferentes factores de riesgo que se han correlacionado entonces con el desarrollo de la insuficiencia venosa crónica. Y estos factores de riesgo los podemos entonces dividir en aquellos que son no modificables y no modificables y modificables. Entonces tenemos que algunos factores de riesgo, como por ejemplo la edad avanzada del sexo femenino y los antecedentes familiares, son realmente importantes. Y estudios han demostrado que hay afectaciones genéticas. Por ejemplo, se han encontrado más de 30 variantes genéticas independientes que se han asociado entonces con estas venas varicosas. Otros factores de riesgo, y como los venimos mencionando en los estudios epidemiológicos, vemos que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo importantes entonces a la hora del desarrollo de la insuficiencia venosa. Y se ha encontrado que inclusive casi hasta el 80% de estos pacientes que pueden tener algo de insuficiencia venosa tienen un índice de por encima de 30. El sedentarismo también se ha correlacionado y es un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta patología, dado entonces que el sedentarismo tiende a tener una disminución entonces en la eficacia de las bombas musculares de las piernas, y en esencia eso se traduce entonces en un menor retorno venoso. Entonces todos estos factores de riesgo como el sedentarismo han mostrado entonces que se pueden presentar como un factor para la insuficiencia venosa. Algunas ocupaciones donde la bipedestación, donde esos pacientes tienen que estar largos periodos de tiempo de pie, pues se han relacionado entonces con un factor de riesgo. Por ejemplo, meseras, los peluqueros, etcétera, etcétera, donde tienen que estar mucho de pie, pueden estar correlacionados. Asimismo, los anticonceptivos orales, por ejemplo, han demostrado que pueden tener un factor de riesgo importante. El embarazo, obviamente, por la presión intraabdominal, los cambios hormonales, esto puede debilitar entonces las paredes venosas, las válvulas, y nos va a aumentar el riesgo. El tabaquismo obviamente ha aumentado el riesgo también de no solo los factores de riesgo cardiovasculares, sino para insuficiencia venosa, y la trombosis venosa profunda, obviamente, por el daño que se pueden producir por la obstrucción y el daño de las válvulas. Esto puede alterar entonces todo el retorno venoso y generarnos entonces una insuficiencia venosa crónica. Hablemos un poco de la fisiopatología, y es que entonces tenemos que las venas, es muy importante porque las venas son unos vasos de capacitancia donde podemos encontrar hasta 2/3 del volumen de la sangre. La capacidad del sistema venoso sirve como un depósito para el sistema circulatorio, y esto nos va a permitir entonces ajustar rápidamente los cambios de volumen. Y el cuerpo en posición supina, la presión venosa central puede oscilar entre 80 a 12, pero inclusive en bipedestación puede llegar hasta 90. Y entonces tenemos que la contracción de la pantorrilla como tal, y esto nos va a hacer que se abran las válvulas de manera unidireccional y nos va a impedir que haya un flujo retrógrado cuando estas estén cerradas. Pero cuando ya hay entonces toda esta disfunción de las venas, ya sea por diferentes daños, obstrucciones, daños de las venas, compresión externa, etcétera, etcétera, cualquier cosa que me pueda producir este daño, entonces esto se va a traducir entonces en una alteración del flujo. Y esta alteración del flujo, ¿qué va a hacer? Pues va a provocar entonces que con el tiempo se produzca
una hipertensión. Esa hipertensión venosa va a traer unos efectos realmente que pueden ser nocivos en varios sentidos. Y es que esta hipertensión venosa prolongada produce una disminución, un daño endotelial que se va a traducir en una alteración entonces como tal de la permeabilidad vascular y de las paredes venosas. Y esta condición va a provocar varias alteraciones. Uno va a provocar una alteración en la oxidorreducción que va a tener como consecuencia pues varias condiciones como por ejemplo la oxidación y la alteración y la infiltración de eritrocitos, que esto se puede traducir entonces más adelante en esos cambios que vemos en la piel de los pacientes, pero también va a producir entonces unos marcadores de tipo inflamatorios que van a traer consigo entonces varias condiciones clínicas, como por ejemplo entonces el edema, como por ejemplo la presencia de cambios en la piel y como por ejemplo finalmente se va a traducir entonces en que los pacientes presenten una úlcera venosa y con las consecuencias que todo esto trae. Entonces, esto es importante a la hora de tener en cuenta, es algo resumido como tal la fisiopatología para que lo tengamos en cuenta. La presentación clínica y la clasificación de esta enfermedad realmente, pues los síntomas son muy variados, reuniendo pues como todos datos epidemiológicos de diferentes literaturas, vemos que la mayoría de los pacientes pueden presentarse con una sensación como de pesadez o dolor en las piernas, y esto puede presentarse hasta en el 50% de los pacientes. El edema, sobre todo, es un edema que se presenta al final del día, puede afectar a gran parte de los pacientes y dependiendo entonces de varias cosas, uno si es hombre, mujer, la edad que tenga el paciente, puede presentarse en un 30-40% de los casos. También otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo las teleangiectasias, las venas reticulares o las venas varicosas, pueden afectar a un amplio rango de pacientes entre un 20, 25 y un 40% de los casos. También hay cambios en la piel, podemos tener varios cambios de la piel como la hiperpigmentación, la lipodermatoesclerosis o las úlceras venosas que pueden afectar hasta un 20% de los pacientes. Y también los pacientes pueden presentar como sensación de quemazón o picor en las extremidades pues, afectadas entre un 10 a un 20% de los pacientes. Entonces vemos que las manifestaciones clínicas de la enfermedad obviamente dependen de varias condiciones en su presentación. Hay que tener en cuenta otras cosas como factores de riesgo que muchas veces no lo vemos y es que, por ejemplo, pacientes que tienen, digamos, ciertas variantes anatómicas pueden tener entonces diferentes síntomas. Y es que los pacientes, por ejemplo, los que tienen pie plano, como es esta foto que estamos viendo acá, esto puede tener, esto puede generar entonces un hundimiento de los arcos del pie que nos va a generar entonces una rotación del tobillo hacia adentro, como una especie de una sobrepronación y lo que va a llevar entonces a que se estire este tendón tibial posterior y lo que va a provocar es dolor e inflamación a nivel de esta parte interna del tobillo. Eso entonces es algo a tener en cuenta cuando vamos a evaluar a nuestros pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica. La clasificación, entonces, es una clasificación muy conocida, que es la clasificación de SEAP. Esa clasificación, entonces, nos va a hablar, entonces, de varias categorías. Entonces, tenemos el SEAP se traduce en la clínica, la etiología, la anatomía y la patofisiología de la cual se produce, entonces, la insuficiencia venosa. Entonces, tenemos que podemos clasificarlos de SEAP 0, en la parte clínica hasta 6. 0 donde no vemos el paciente no tiene signos y síntomas de insuficiencia venosa, pero por algún motivo al paciente se le hizo una ecografía Doppler y se demuestra entonces a través de este estudio que el paciente tiene una insuficiencia de sus venas, ya sea tenemos entonces los pacientes que tienen telangiectasias o venas reticulares, aquellas que miden menos de 3 milímetros, ya más de 3 milímetros son las venas varicosas. El CA3 tenemos aquellos pacientes que tienen edema, el CA4 ya son los cambios en la piel que se pueden manifestar y podemos clasificarlo de 3 maneras. En la zona aquellos que tienen una hiperpigmentación o edema, el B la lipodermatoesclerosis o la atrofia blanca, y el CAC, aquellos que tienen una corona flebectásica. Ya el C5
son aquellos que tienen una úlcera que está curada y el C6 una úlcera activa, que esa también se puede subclasificar en recurrente. Ya la etiología pues depende si es primaria, secundaria, secundaria compromiso intravenoso, extravenoso, de tipo congénito o causa no determinada, la anatomía es la vena afectada y la patofisiología pues puede ser por reflujo, puede ser por obstrucción, puede ser por ambos o por causa pues no determinada. Entonces, tenemos que el diagnóstico entonces de esta enfermedad podemos evaluarlo entonces de diferentes maneras. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad, qué pena, no sé por qué el título me quedó aquí mal, el diagnóstico de la enfermedad, entonces se han establecido entonces diferentes estrategias diagnósticas o métodos diagnósticos que nos pueden llegar a evaluar esta enfermedad. Uno de ellos y el más utilizado es el ultrasonido del Doppler, que es un método no invasivo, es altamente disponible, tiene una alta sensibilidad y especificidad, una sensibilidad que puede llegar al 98% con una especificidad hasta el 95%. Nos permite entonces evaluar varias cosas, inclusive el sistema profundo, nos puede permitir entonces hacer un mapa de este compromiso que tienen los pacientes. En estos casos, obviamente va a ser operador dependiente y está descrito en la literatura otras condiciones clínicas en las cuales podemos entonces hacer diagnóstico. Está la resonancia por venografía, que nos permite evaluar estructuras más profundas, no requiere radiación, pero realmente uno tiene limitaciones importantes. Vemos que tiene una sensibilidad inclusive menor que el Doppler. No es costoso, entonces rápidas, detalladas, nos permite también la posibilidad de evaluar si hay una trombosis. El, el tema con este sistema obviamente va a ser que emplea radiación, la disponibilidad, obviamente una tomografía va a ser más costosa que un Doppler y que adicionalmente vemos que en términos de sensibilidad y especificidad esta herramienta diagnóstica es mucho menor comparada con el Doppler. Otros métodos más invasivos sería hacer una venografía por contraste. Obviamente nos va a dar unas imágenes más precisas, pero tiene unas limitaciones tanto de su disponibilidad, de sus costos, de ser un método invasivo, etcétera, etcétera. Y obviamente pues sí va a tener mayor sensibilidad, un poco mejor que el Doppler por ser este tal vez el estándar, pero realmente si lo comparamos con el Doppler sería mucho más beneficioso este último. Y también está escrito dentro de la literatura la utilización de la fotoplasmografía venosa, es rápido, no invasivo, nos puede medir el tiempo, el reflujo funcional, pero no nos va a dar una precisión de dónde está la instrucción anatómica, depende obviamente pues de la técnica y vemos que para la especificidad y la sensibilidad realmente entonces no es lo más ideal. Entonces, ya habiendo visto como todo el tema de la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, las diferentes herramientas diagnósticas y teniendo en cuenta que el método diagnóstico más empleado es entonces la ecografía de Doppler, donde encontramos entonces si los pacientes tienen o no insuficiencia venosa y que nos permite entonces hacernos un mapa de esa insuficiencia venosa, podemos pasar a la parte de tratamiento. Aquí nos vamos a enfocar entonces lo que está descrito en la literatura del tratamiento no quirúrgico. Más adelante en otras futuras charlas vamos a hablar entonces de los tratamientos pues invasivos en el tema de la insuficiencia venosa. Y es que el tratamiento y como vimos la fisiopatología básicamente se centra en la hipertensión venosa, entonces el pilar fundamental entonces el de tratamiento de la insuficiencia venosa va a ser reducir toda esa hipertensión venosa y vamos a tener 4 pilares entonces de este manejo conservador
en la insuficiencia venosa. Entonces, la reducción de esa hipertensión venosa central, la terapia de compresión, la elevación de las piernas y los ejercicios tanto de flexión y extensión de la pantorrilla y del pie que nos van a permitir entonces todo este manejo importante. Y el objetivo de este tratamiento conservador va a ser centrarse en aliviar los síntomas y las molestias que tienen los pacientes, más que realmente tratar entonces de rectificar los hallazgos imagenológicos que encontremos. Realmente el objetivo y el pilar de este tratamiento son los síntomas y no como tal la cura de toda esta insuficiencia venosa crónica. Entonces, dividamos este tratamiento conservador en varias cosas. Hablemos un poco de los aspectos de la actividad física y de la terapia física. Y es que el ejercicio físico está centrado como tal en la fuerza muscular de las extremidades inferiores y en la movilidad del tobillo. Y la fisioterapia como tal puede mejorar tanto la movilidad general, promover la pérdida de peso, fortalece la bomba muscular de la pantorrilla y aumenta la amplitud de los movimientos del tobillo. ¿Qué va a hacer todos estos ejercicios en conjunto junto con la reducción de peso? Y esto va a facilitar entonces que se dé el retorno venoso y en sí entonces mejorar como tal estos síntomas. Pero ¿qué dice la evidencia científica al respecto? Y entonces esto es una revisión sistemática de Cochrane, donde evaluaba entonces el ejercicio físico para el tratamiento de la enfermedad venosa crónica en pacientes que no tenían úlceras. Aquí el objetivo era evaluar entonces los beneficios y los daños que se podían producir entonces en el ejercicio físico en estos individuos. Se hizo una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados en diferentes bases de datos y fueron de esos ensayos clínicos registrados hasta el 2022. 5 estudios fueron evaluados y 146 pacientes en total. La mayoría de estos pacientes tenían una clasificación entonces desde CEAP2 hasta CEAP5. Y lo que la intervención era comparar entonces con programas de ejercicio físico supervisados versus no supervisados. Y el comparador era la ausencia de ejercicio o el cuidado estándar. ¿Qué resultados vemos? Y es que los resultados principales cuando vemos la intensidad de los síntomas, realmente lo que demostró en tema de esto fue que realmente las diferencias eran muy inciertas en comparando esos pacientes que tenían actividad física cuando no. Estudios también de la fracción de eyección, midiendo entonces esta fracción de eyección venosa, pues realmente no hubo como muchas diferencias, tampoco en el tiempo de llenado venoso. No fue muy concluyente realmente en temas de calidad de vida. La capacidad del ejercicio sí mejoró, entonces como la mejoría en la prueba de 6 minutos y el incremento de la fuerza muscular no fue concluyente. Sin embargo, hay muchas limitaciones en los estudios que se han realizado con insuficiencia venosa. Tenemos que hay muchos riesgos de sesgos, hay baja precisión entonces, hay pequeños tamaños de muestra. Imagínense que esto es entonces una revisión sistemática con realmente en muy pocos pacientes y se incluyeron entonces solo en 5 estudios. Las mediciones también pueden ser unas limitaciones y realmente pues no se encontró como una evidencia real entonces tal vez de este ejercicio en estos pacientes. Y lo que realmente se necesitan son unos estudios mejor diseñados que nos den una evidencia más fuerte acerca de esto. Sin embargo, es muy plausible pensar que los pacientes que tengan mayor actividad física, que tengan menos peso y que tengan más fuerza en sus pantorrillas, van a tener entonces menos síntomas de insuficiencia venosa. Este es otro estudio también que evaluó entonces la rehabilitación de los pacientes con enfermedad venosa en las extremidades inferiores y el objetivo era una estrategia de rehabilitación para prevenir la progresión de la enfermedad venosa y reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Aquí se hizo una revisión de la literatura en varias bases de datos desde 1980 hasta 2017, utilizando estos términos y la estrategia principal era evaluar la adaptación a estilos de vida, terapias físicas adaptadas y el apoyo social y psicológico, y los estilos de vida utilizando entonces las medidas de compresión y la calidad de vida a las 6 semanas.
Esto demostró entonces que la elevación de las piernas reduce el edema y mejora el retorno venoso hasta en un 30-40% de los casos. La terapia física entonces mostró que puede aumentar la eyectividad de la bomba muscular, mejorando hasta en un 20% de la fracción residual, y la movilidad del tobillo puede mejorar entonces hasta unas 8 semanas. Los deportes recreativos, como por ejemplo la hidroterapia, mejoró el retorno venoso y los síntomas. Los deportes que recomiendan son como caminar, nadar, o no se recomiendan otro tipo de deportes, como por ejemplo el tenis o el levantamiento de pesas. El apoyo psicológico mostró que la adherencia a los protocolos incrementa en un 25% con un soporte social y reducción de las recaídas de las úlceras hasta un 40%. Inclusive, pues, pese a estos estudios, realmente hay una limitación realmente por los ensayos clínicos, realmente son muy pequeños. Entonces se necesitan pues como unos mejores protocolos. El uso de las medias y los ejercicios pues produce una reducción en que se presenten como tal las úlceras. Entonces la conclusión es que la rehabilitación personalizada mejora los síntomas y la calidad de vida en pacientes con enfermedad venosa, pero realmente se siguen teniendo esa limitación de que tenemos que tener más estudios que nos puedan evaluar entonces como tal esa eficacia a largo plazo. Entonces, las guías que nos dicen al respecto, y es que nos hacen una recomendación 2A con un nivel B, para entonces el uso de ejercicio para la reducción de los síntomas en los pacientes con la enfermedad venosa crónica, basado entonces en las limitaciones que tenemos de estos estudios. Hablemos de otro tipo de manejo y es de la terapia compresiva. Es que la terapia compresiva graduada puede mejorar considerablemente los síntomas asociados a la insuficiencia venosa crónica, en particular entonces el dolor o las molestias que pueda presentar el paciente. Y aunque la terapia compresiva a largo plazo no es curativa o ralentice pues como tal la progresión de la enfermedad venosa, se recomienda su uso para compensar y contrarrestar pues como todas esas elevaciones de la presión venosa de manera ambulatoria. Y recordemos que la presión a nivel venosa central, a nivel de las extremidades inferiores, puede subir hasta 90 en los pacientes que se encuentran en bipedestación. Entonces, las terapias compresivas constan de varios elementos diferentes. Tenemos las medias de compresión elástica, los vendajes elásticos o inelásticos, las prendas compresivas ajustables y los dispositivos de compresión neumática intermitente. Las medias de compresión las podemos clasificar realmente según esa compresión que tengan. Puede ser clase 1 cuando tienen una compresión por debajo de 20 milímetros de mercurio, 2 cuando están de 20 a 30 y 3 son aquellas que tienen una compresión en el tobillo más de 30 milímetros de mercurio. Y la terapia compresiva entonces de medidas de compresión con las medidas de compresión elástica ejercen una presión en el tobillo de 15 a 30 han demostrado una eficacia en aliviar entonces los pacientes que tengan una clasificación CA1, CA2 para los síntomas como el dolor, la pesadez, calambres, edemas relacionados entonces con esta insuficiencia venosa crónica. Pero ¿qué nos dice la literatura al respecto? Este fue un estudio entonces que evaluó entonces las compresiones con las medias como en tratamiento inicial de las venas varicosas en pacientes que no tuvieran úlcera. Entonces, esto quiso evaluar esa eficacia como único y primer tratamiento para las venas varicosas. Se hizo una búsqueda en diferentes bases de datos hasta agosto del 2013 y los criterios de inclusión fueran ensayos clínicos aleatorizados en pacientes que tuvieran una clasificación de SEAD C2 a C4. Los criterios de inclusión fueran pacientes que se le hiciera cirugía, escleroterapia o cualquier otra intervenciones diferentes. ¿Qué resultados entonces nos evidenció? Entonces tenemos que se incluyeron 7 estudios con 356 pacientes, la presión de las medias fue alrededor de 10 a 50 y los resultados tenemos que hay una mejoría subjetiva como tal de los síntomas como el dolor, la hinchazón,
pero realmente hay un sesgo importante porque son estudios donde no habían comparadores. No se realizaron en este estudio de Cochrane pues un metaanálisis por la heterogeneidad de los diferentes estudios y realmente la adherencia es consistente y no se reportaron efectos secundarios graves. Como conclusión es importante y es que la evidencia como tal, como un tratamiento de las medidas de compresión como método único e inicial, pues se queda como insuficiente. No se pudo concluir realmente en este estudio la presión o la longitud de las medias, cuál sería la más óptima y obviamente se requieren unos estudios más importantes y una mejor calidad entonces de estos estudios para tener una evidencia importante. Y hay otra limitación importante y es que cuando evaluamos en la vida real cuál es la adherencia de los pacientes a esta terapia de tipo compresiva, pues realmente que los datos reales sugieren que el cumplimiento de este tipo de tratamiento puede ser tan bajo como el 37% de adherencia de los pacientes. Entonces, esto es algo muy importante a la hora de evaluar si realmente pues tiene como todas estas mejorías. Sin embargo, sabemos que puede reducir entonces en algo el edema y ciertos otro tipo de síntomas. Estas limitaciones están dadas por muchas cosas y es uno, la edad del paciente, la facilidad que tenga para ponerse las medias o que si tenga alguna acompañante o un cuidador que le ayude con esto. Y hay otras limitaciones importantes y son otras condiciones clínicas, como por ejemplo la presencia de artrosis o otras enfermedades que le limiten entonces al paciente la colocación de estas medias. Tenemos entonces otro tipo de estudios y este estudio evalúa entonces las medias de compresión elásticas clase 1. Recordemos que son estas que tienen una compresión menor a 20. Estos en estudios pues como en etapas iniciales de la enfermedad y demostró que estas medias durante un periodo de unos 15 días podía reducir significativamente la sintomatología y los criterios de calidad de vida en los pacientes en las fases iniciales de la enfermedad. Basado en eso, tenemos que las diferentes sociedades y las diferentes guías pues tienen una recomendación, dos con un nivel de evidencia bajo para el uso de las medidas de compresión como tratamiento único en aquellos pacientes con enfermedad venosa crónica y como tratamiento pues inicial. Asimismo, la guía europea pues tiene una recomendación 1B para el manejo entonces de estas medidas de compresión menos de 15 en los pacientes que tengan ya por ejemplo, para reducir entonces algunos síntomas, recomiendan entonces una presión de 20 a 40 para los pacientes que ya tengan una clasificación, sea 3 como para el manejo del edema y se recomienda entonces una presión de 20 a 40 para el manejo entonces de otras complicaciones importantes de la enfermedad como el hipodermatoesclerosis y la atrofia blanca. Recordar algo muy importante y es que el tratamiento compresivo puede tener entonces unas contraindicaciones, como por ejemplo los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica con un índice tobillo-brazo menor de 7, los pacientes que tengan un bypass arterial extraanatómico o superficial tunelizado en el sitio donde se va a poner entonces esta compresión, los pacientes que tengan falla cardíaca, alergias entonces, y los pacientes que tengan como cierto tipo de neuropatía diabética con pérdida de la sensibilidad, pues también son unas contraindicaciones y esto es los que el algoritmo entonces que nos dicen de qué tipo de presiones debemos utilizar, como se las mencioné previamente. Hablemos del manejo farmacológico de la enfermedad venosa crónica. Y es que este manejo farmacológico pues se ha estudiado hace décadas, pero existe como tal una controversia de la utilización de esto. Podemos clasificarlos en dos tipos, los que son naturales y sintéticos, y se ha demostrado pues que estos agentes pueden disminuir en algo la permeabilidad capilar afectada por estos mediadores inflamatorios, mejoría del tono venoso y reducción de la hinchazón y el dolor. Y existen algunos estudios que pueden reducir el edema, pero pueden suponer una diferencia escasa o prácticamente nula en la calidad de vida del paciente y también en la cicatrización de úlceras. Esta es una tabla muy conocida de los diferentes venotónicos que tenemos como disponible
a nivel mundial, vemos que los que realmente pues tienen como más estudio o tal vez se han comportado con mejor evidencia son la fracción flavonoide purificada micronizada y el extracto de Rhuscus en la mejoría de los síntomas de los pacientes. Sin embargo, entonces cuando evaluamos la literatura, esto también es una revisión sistemática de Cochrane, donde se evaluó entonces, se evaluaron 69 estudios doble ciego y controlados para evaluar la eficacia y la seguridad de los flebotónicos en insuficiencia venosa crónica, y lo que se quería evaluar entonces eran los resultados tanto en edema, en calidad de vida, cicatrización de úlcera y de eventos adversos. Y vemos como resultados importantes, entonces hubo una discreta una reducción moderada como tal del edema de estos pacientes. El volumen de la pierna mejoró de manera significativa, pero como tal en estudios individuales. El impacto en la calidad de vida prácticamente fue nulo para la utilización de estos venotónicos en los pacientes con insuficiencia venosa crónica. No hubo mejoría cuando se comparó con placebo en las úlceras. Realmente pues hubo un leve incremento en comparación con el placebo, pero no se reportaron eventos adversos significativos. Los que más se presentaron fueron eventos adversos de tipo gastrointestinal muy leves. Y los efectos variaron entre medicamentos con resultados que eran muy consistentes, sobre todo en el alivio del edema. Es por eso que las diferentes guías realmente hacen una recomendación 2B, está la guía americana con respecto al uso del extracto de Rufus o a la fracción flavonoide para recomendación como tratamiento únicamente en la sensación de pesadez o edema de las extremidades inferiores, y una recomendación con una calidad de evidencia menor para el resto de los flebotónicos. Asimismo, la guía europea nos hace una recomendación generalizada y es una clase 2A realmente para el manejo entonces de este tipo de síntomas, pero recordando entonces que puede servir en algo para los síntomas, pero realmente los flebotónicos no van a tener ningún impacto en la calidad de vida, en la curación de la úlcera, ni en la progresión de la enfermedad. Otros tratamientos no quirúrgicos descritos en la literatura están, por ejemplo, los métodos compresivos neumáticos intermitentes. Y esto combina una compresión estática durante la ambulación y neumática intermitente en el reposo, útil para controlar el edema en pacientes con intolerancia a compresiones que sean de tipo sostenida. Ha mejorado unas ventajas, es que mejora aceptación y eficacia en comparación a las medias elásticas, puede aliviar en algo los síntomas de los pacientes con síndromes postrombóticos, pero realmente no tenemos una evidencia muy sólida. Existen otros tratamientos descritos como la estimulación eléctrica neuromuscular, y eso es un sistema que está utilizando entonces corrientes eléctricas para estimular las contracciones musculares y mejorar como tal el retorno venoso y la hemodinamia. Esto realmente pues tiene unas ventajas que son unos desenlaces muy subrogados, como por ejemplo el incremento de la velocidad de flujo venoso y la mejora de la hemodinamia, pero realmente cuando evaluamos su impacto en mejoría del edema es muy limitado, y existe la compresión sin tensión, y es la inmersión en agua o aplicación de fluidos presurizados que permiten una compresión elevada sin una incomodidad y eliminando la tensión sobre la piel. Esto ha mejorado también unos desenlaces subrogados como la hemodinamia venosa y reduce el volumen de las piernas. Sin embargo, pues realmente son unos métodos experimentales y que necesitan más investigación. Como conclusiones entonces de este manejo no invasivo de la insuficiencia venosa, tenemos que la insuficiencia venosa es una enfermedad y una condición prevalente que requiere un manejo integral y constante. El tratamiento conservador se basa en la reducción de la hipertensión venosa crónica mediante la conversión, la elevación, el ejercicio y los cambios en el estilo de vida. Las terapias de compresión son efectivas para aliviar los síntomas, aunque requiere una alta adherencia por parte del paciente, y vemos que la adherencia hoy en día es baja. La actividad física específica puede mejorar el retorno venoso y fortalecer la bomba muscular de la pantorrilla.
Los flebotónicos pueden complementar el tratamiento, aunque su impacto en la calidad de vida es muy limitado, y la educación del paciente realmente va a ser la clave para mejorar la adherencia y el éxito del tratamiento de la insuficiencia venosa